Queridos estudiantes. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Bien, un saludo especial a todos. Muchas gracias. Ciertamente el reflejo de la educación está en términos del saludo. Muchísimas felicidades, queridos estudiantes. Vamos a continuar con el avance de nuestra asignatura. Entonces, en ese sentido, vamos a recordar lo que hemos hecho la última clase. Estamos en el capítulo 1 viendo ciertos conceptos básicos importantes, ¿no? Habíamos visto la última clase, la conceptualización de lo que es hidrología. Ahí tenemos el concepto. Y habíamos dicho que en términos resumidos podríamos decir que se trata que es el estudio del ciclo hidrológico, ¿no? Habíamos visto cuán importante es la hidrología para el diseño y construcción de las obras civiles. Habíamos visto que en términos del espacio y considerando el tiempo, pues el agua no se reparte de forma uniforme, por lo cual se recurre a la hidrología en términos para cuantificar, ¿ya? Habíamos hablado que en hidrología nuestro objetivo es la cuantificación, ¿no? Eso en términos de caudal, ¿no? Habíamos visto que en el espacio ciertamente no hay, es por eso que tenemos que recurrir a traer de grandes distancias el agua para los usos, ¿no? También de la misma forma en cuanto al tiempo, como no es uniforme en los meses del año, entonces los meses que hay en demasía, hemos dicho que se almacena el agua para poderlo usar en aquellos meses donde tendríamos estiaje, ¿no? También habíamos visto la división de la hidrología. Habíamos dicho que en nuestra asignatura nos vamos a concentrar en lo que corresponde a la hidrología superficial, pero sin embargo tenemos la hidrología subterránea y la hidrogeología, ¿no? Habíamos visto que la forma más económica y más fácil es el aprovechamiento del agua de forma superficial, ¿no? Para evitar los costos que tendríamos por el bombeo de las aguas subterráneas, ¿no? Bien. Habíamos visto que al agua lo podemos ver desde dos puntos de vista, ¿no? Uno en el sentido de lo que corresponde en el aspecto benéfico, ¿no es cierto?, del uso del agua que nos sirve para el consumo humano. Pero tenemos la otra cara de la moneda que en términos de demasía el agua, por supuesto, nos pueden traer tremendos daños, ¿no? A partir de lo que son las inundaciones, ¿no? Entonces, como ingenieros civiles tratamos ambos, ¿no? El uso del agua habíamos visto a partir de obras que nos permiten aquello, ¿no? Como el caso de una presa o de un sistema de agua potable, ¿no es cierto? Y la defensa contra daños ocasionados, que ahí es un factor importante, la determinación del caudal máximo. También habíamos visto que el caso de una presa, también lo diseñamos con esta situación, ¿no? Habíamos dicho que cuando tendríamos el agua en demasía, tenemos que ser capaces de evacuar de la forma más rápida posible a través del vertedero, ¿no? Y ese es el caudal máximo. Entonces, cuando pensemos en el agua, habíamos dicho que tenemos que pensar siempre desde estos dos puntos de vista. ¿Está bien? Habíamos visto ciertas aplicaciones en cuanto al uso del agua, el dimensionamiento de la altura de una presa, cuándo y cuánto regar, que también tiene que ver, el dimensionamiento de obras de toma, en lo que se refiere a la defensa contra los daños provocados por el agua, el tamaño de la obra depende del caudal, ¿no es cierto? Como es el caso de un puente para definir la altura, el diámetro, por ejemplo, de una alcantarilla que depende, ¿no es cierto?, de la cantidad de agua que se genera en esta cuenca, que vamos a ver ese concepto ahora, ¿ya? Bien, también habíamos visto que el diseño de un canal, por ejemplo, un drenaje pluvial, entonces la sección que vamos a definir va a depender de un caudal máximo, ¿no? Tenemos estas estaciones climatológicas, el pluviómetro, que vamos a aprender también a calcular, ¿no? Estas curvas que representan la caracterización del comportamiento extremo del agua, ¿no? Lo cual nos va a servir posteriormente para el diseño de nuestras obras civiles, ¿no? Sabemos que en lo que se refiere, si no hay una adecuada cuantificación del agua, un estudio de error hidrológico puede representar percances, ¿no?
ya hemos visto que como ingenieros tratamos con la protección de vidas humanas, ¿no? Por ello, ya habíamos reflexionado que el conocimiento y la preparación concienzuda es muy importante para cada uno de nosotros, ¿no? Bien. Luego habíamos visto el concepto de lo que es el ciclo hidrológico, como su nombre indica, habíamos dicho que tenemos ciclo hidrológico, ¿no? Que el hidrológico con relación al agua. Ingeniero, disculpe, Sí, no se ve nada, solo se ve la captura de la materia. ups, muchísimas gracias por hacerme dar cuenta, ¿ya? Ahorita mismo lo vamos a presentar. Gracias. Muy bien. Bien, decía entonces que la palabra ciclo hidrológico, entonces tiene dos palabras importantes, ciclo en el sentido, ¿no? Algo que se estaría realizando de forma iterativa, algo que no tiene fin, ¿no es cierto? Y ciertamente es el cambio del agua en los diferentes estados. Ya has visto la evaporación, tenemos la transpiración de las plantas, ¿no? Aquí tenemos la condensación y la caída del agua, ¿no? Y tenemos este flujo, tanto superficial como subsuperficial, y que en algún momento nuevamente llega al océano, ¿no? Y esto se da de forma cíclica, ¿no? Y eso es lo que llamamos el ciclo hidrológico. Habíamos visto que hay dos factores principales, ¿no? Para que se dé el ciclo hidrológico. Tanto lo que es la energía del sol como también el tema de la gravedad, ¿no? Si no habría estos dos factores, no tendríamos el ciclo hidrológico, que es importante. ¿Está bien? Aquí también tenemos a continuación otro esquema, ¿no? De lo que hemos estado hablando, ¿no? La evaporación que se da en el océano, tenemos la precipitación oceánica, tenemos también la evaporación terrestre y también a partir de las plantas la transpiración, todo lo que habíamos hablado, ¿verdad? Nuevamente la caída y lo que va a ser el escurrimiento superficial, el flujo subsuperficial, ¿no es cierto? Como vemos aquí, y todos estos en algún momento también van a ir a aportar al océano, ¿no? Muy bien. Ahora, estos porcentajes también en términos de generales es importante darnos cuenta lo siguiente. Miren, en la cantidad de agua que hay en el mundo, la gran parte, esto ya sea agua salada o considerando el agua dulce, ¿no? Entonces, 96.5, casi toda la totalidad de agua, por supuesto, está en los océanos, ¿no? En los hielos polares, apenas 1.7%. Los manantiales subterráneos, 1.7%. Y miren, en términos superficial y atmosférica, apenas el 0.1%, ¿no? Por eso el agua que lo tenemos en términos de superficie, que son los ríos, ¿no? Hay que tenerlo y cuidarlo bien, ¿no? Y por esta poca cantidad que tenemos para el uso, ¿no? Respectivo. ¿Está bien? Muy bien, entonces aquí tenemos alguna comparación en términos de lo que habíamos estado hablando, ¿ya? Bien, la distribución de lluvias medias anuales, miren estos datos, es importante. En Europa se tiene 734 milímetros año, en Asia 726 milímetros año, África 686, Sudamérica, del que nos podemos sentir bastante orgullosos, ¿no? Tenemos 1.648 milímetros al año, ¿no? Y América del Norte 670 milímetros al año. Entonces, tenemos más cantidad de agua en términos de precipitación en Sudamérica, ¿no? Bien, en lo que se refiere al agua dulce, ¿no? El otro era el agua en términos generales, ¿no? De todo. Pero ahora considerando el agua dulce, o sea, nos referimos a esa agua que es para el consumo humano, ¿no? Entonces, podemos observar los siguientes porcentajes. Lo que se refiere al hielo polar, ¿no? Casi el dos terceras partes que estaría en términos del hielo polar, ¿no? Y casi la totalidad, ¿no? El del resto, o sea, un tercio, casi estaría como agua subterránea, ¿ya? Y en lo que se refiere a los ríos, miren este porcentaje de agua dulce, apenas 0.006%, casi nada, ¿no es cierto?, de agua dulce.
Y la biológica, lo que está presente en el tejido de las plantas y animales, 0.003, ¿no? Entonces tenemos esta poca cantidad de agua, por lo cual es un deber cuidarlo, ¿no? Que representa el 100% del agua dulce que tendríamos en el mundo. ¿Está bien? Bien. Ahora, un concepto muy importante que es la definición de cuenca, ¿ya? Este término lo vamos a usar bastante, es un término importante dentro de lo que se refiere a nuestra carrera, ¿ya? Entonces lo vamos a ver a partir de este concepto. Es una zona de la superficie terrestre en donde las gotas de lluvia que caen sobre ella tienden a ser drenadas por el sistema de corrientes hacia un mismo punto de salida, ¿ya? Entonces estamos hablando de una superficie terrestre, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica que nos está mostrando de la cuenca Corani, ¿no es cierto? Entonces tiene un punto de salida que estaría aquí y estaría representado por los puntos más altos, ¿no es cierto? Por los puntos más altos, ¿no? Entonces, si tendríamos de repente un cerro ahí, entonces este puntito que lo tenemos ahí estaría separando una parte izquierda y la otra parte derecha que corresponderían a dos cuencas, ¿no? Que estarían lado a lado, ¿no? Entonces, de tal forma que cuando cae una gota de agua, vamos a suponer en este punto, entonces no sepa dónde es, si a la izquierda o a la derecha. Ese es el punto de interés, ese es el punto que va a representar el límite, ¿no? Entre una cuenca y la otra, ¿no? Entonces, de tal manera que en esta superficie toda cantidad de agua, ¿no? Cada gotita que cae, todas tengan que ser drenadas a a un punto único de salida, ¿no? Eso es para nosotros este concepto de cuenca, ¿ya? Cuenca. Bien, dentro de la cuenca hay un concepto importante que es la divisoria de aguas, ¿ya? ¿Qué es la divisoria de aguas? Es la línea imaginaria del contorno de una cuenca hidrográfica que lo separa de cuencas adyacentes y distribuyen el escurrimiento originado por la precipitación en el sistema de cauces que fluyen hacia la salida de la cuenca, ¿ya? Entonces, es una línea imaginaria, ¿ya? No existe, no hay una línea, ¿no? Que esté ahí rayada, sino es en términos imaginarios, ¿no? Y que va a representar estos puntos altos que estamos observando ahí, ¿ya? La divisoria de aguas. Bien. Continuando con este concepto, también podemos decir la superficie de drenaje natural donde convergen las aguas formando de esta manera una red de drenajes que alimentan un desagüe principal, ¿no? Entonces, toda la cantidad de gotas que llegan aquí, ¿no? Entonces, todas van a drenar hasta un punto de salida, como podemos observar ahí, ¿no? Y aquí está conformada por la divisoria de aguas. ¿Está bien? Muy bien. Eso es para nosotros una cuenca, ¿ya? Muy bien, a ver, algunos aspectos claves con relación a las cuencas. Entonces, observamos que la delimitación, ¿no? De la divisoria de aguas es muy importante, ¿no es cierto?, para definir el tamaño de una cuenca, ¿no? Entonces, vamos a ver que si cometiésemos algún error, imagínense por alguna circunstancia de esa forma de subestimación, eso sería un grave error porque implicaría, ¿no? Eh, lo siguiente, que estaríamos subestimando la cantidad de agua, ¿no es cierto? Imagínense ese craso error. Si diseñamos una cierta obra civil, vaya a ser un puente, una presa, uy, miren lo catastrófico que llegaría a ser, ¿no? Porque estaríamos, ¿no? Determinando una cantidad mínima de agua, ¿no es cierto? Y por ende podríamos tener serios problemas. Por ello es importante, ¿no? La cuantificación real, ¿no es cierto? Tal cual tiene que ser la cuenca, ¿no? Entonces,
Sucede que antes, bueno, teníamos que, bueno, se hace también, sigue uso de lo que son las fotografías aéreas, ¿no es cierto? Las cartas del Instituto Geográfico Militar, ¿no? Para poder determinar justamente este aporte, ¿no? O la delimitación de nuestra cuenca. Bueno, y también aparecieron las imágenes satelitales, ¿no? Que justamente el cruce de toda esta información, ¿no? Nos permitían determinar justamente la divisoria de aguas, ¿no? Pero el detalle es que muchas veces teníamos imágenes satelitales que se habían tomado un día nublado y teníamos nube, también se ha tenido esos percances, ¿no? Pero sin embargo, y aquí algo que ha venido de una forma bastante de aporte positivo a lo que corresponde al campo de la hidrología, ha sido precisamente la llegada de esta herramienta llamada los sistemas de información geográfica, que vamos a verlo a detalle en una clase, lo vamos a ver. Sin embargo, en términos de adelanto, los sistemas de información geográfica, ¿no es cierto? Algo parecido con el AutoCAD, pero con otro enfoque, ¿no? Entonces, también nos permite manejar de esa forma diferentes láminas, unas sobrepuestas sobre otras, como lo que es el AutoCAD, ¿no? Y precisamente estas herramientas ha permitido y ha sido en el campo hidrológico un gran impulso para lo que corresponde a los estudios hidrológicos, ¿no? Entonces, a través de los sistemas de información geográfica que uno internamente puede programar, ¿no es cierto? Entonces, han hecho algunos scripts que se llama, algunos subprogramas, ¿no? Que personas externas lo han hecho para reforzar un software, ¿no? De estos, que por ejemplo, está el ArcGIS, ¿no es cierto? El QGIS, ¿no? El ILWIS, ¿no? Estas herramientas. Entonces se han programado de forma externa y se ha reforzado a través de ellos. Entonces, de tal forma que ahora se llega a una situación bastante interesante. Solo lo único que uno tiene que hacer es poner el punto de interés. Vamos a suponer que este punto, vamos a construir un puente aquí, nos dice el ingeniero, vamos a diseñar un puente. Entonces, para diseñar un puente, ya sabemos, necesitamos determinar el caudal máximo, ¿no es cierto? Entonces, lo único que uno tiene que hacer dentro del SIC es especificar el punto de interés y usando unas herramientas digitales que son los mapas de elevación digital, ¿ya? Los mapas de elevación digital, uno tranquilamente puede determinar, o bueno, el programa en sí determina de forma automática, ¿no? Toda esta divisoria de aguas, ¿no? Los mapas de elevación digital son justamente ciertos mapas, ¿no? Digitales donde tenemos en píxeles, ¿no es cierto? Estas cuadrículas, ¿no? Donde cada uno de estos píxeles tiene la elevación respectiva, ¿no? De esto de unas ciertas dimensiones, ¿no? Tiene la elevación que le corresponde, ¿no? Vamos a poner 2.500 metros sobre el nivel, esto que sea 2.499 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en base a esa información, se procesa y de forma automática, en cuestión de segundos, podríamos obtener lo que sería la divisoria de aguas. Realmente es asombroso, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Contar con estos sistemas de información geográfica, ¿ya? Que es una herramienta importante, ¿no? Imagínense antes, especialmente si no había la computadora y todo ello, imagínense el gran trabajo que tenían que realizarse para determinar esta divisoria de aguas, ¿no? Pero hoy en día, gracias a esta herramienta, ¿no? Eh, tenemos la asignatura de geomática, excelentes docentes que dan en nuestra carrera, ¿no? Lo que es geomática, ¿no? Hubiese sido interesante que geomática venga antes de esta materia, ¿no? Para de esa forma, con más conocimiento, poder comprender lo que les estoy comparando. Pero sin embargo, vamos a tener una clase para verlo con detalle, ¿ya? Entonces, de esa forma, los sistemas de información geográfica nos permiten determinar esto. Entonces, es uno de los primeros trabajos cuando tenemos que plantear un sistema de información geográfica, ¿no? Entonces, por ello que también juntamente con el auxiliar, ustedes van a ver estas herramientas
¿ya? De uso, ¿no? Que se va a tener a través de una práctica también para que ustedes prueben. Y es muy importante entrar al ritmo, ¿no? De este avance tecnológico en lo que se refiere a la determinación de la divisoria de aguas. ¿De acuerdo? Bien, en lo que se refiere a la cuenca, a manera de recordar, ya que es muy importante siempre tener presente lo que corresponde a la hidrografía, ¿no? De nuestro país, ¿no? El tema de las cuencas que hemos visto. Entonces vamos a recordar y vamos a ver un video de unos cuantos minutos para recordar aquello, ¿ya? Si me permite un segundito. Un segundito, está con una velocidad muy avanzada esto. Ahora sí.
Ururu, el desaguadero. Deja las aguas ahí en el lago Ururu. Vamos con el grande. Ah, bueno, ya hay otro laguito. El Tatari también sale del lago Titicaca o va a parar al lago Titicaca. Va a parar al lago Titicaca. El grande del Lipes, obsérvalo, acá en el sur donde está el sistema montañoso, entrando ahí. Y deja el agua en el salar de Uyuni. El río, otro de los tantos ríos, el Lauca. El Lauca deja sus aguas, es como frontera con Chile y viene a dejar sus aguas ahí al salar de Coipasa. Deja las agüitas ahí en el salar de Coipasa. Hay otro laguito, el lago Popu. Vamos con la vertiente, observa ahí en el escrito, la vertiente de la cuenca hidrográfica del sur o del Plata. Vamos a ubicar estos ríos y características de esos ríos. Nacen en la cordillera oriental, sus ríos van al río de la Plata. Esta vertiente la comparten Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay. ¿Listos? Entonces veamos qué ríos son. El Paraguay. El río Paraguay, obsérvalo acá. Él nace allá en Brasil y toca a Bolivia. La toca y vuelve y se sale. Y vuelve y entra y la toca a Bolivia. Vuelve y se sale de la frontera con Bolivia. Sale y vuelve y la toca en esta parte que parece como un triangulito. Acá vuelve y la toca y sale definitivamente. El río Paraguay. Ahí está. El río Pilcomayo. El río Pilcomayo, obsérvalo, nace en la parte sur, casi de Oruro. Esta es una provincia, la provincia de Avaroa. Aquí voy a poner la vuelta para que Avaroa sale de Oruro, pasa a Potosí, se va por la frontera con Chuquisaca, sale de allá a Chuquisaca y entra a Tarija y se va hacia la parte sur, saliendo hacia Argentina, Paraguay. Ahí. Es el Pilcomayo, bastante largo, bastante importante para el país. El río Bermejo, que está en la parte sur. Este nace en la población de Mamora. Ahí. El río Bermejo. También le coloqué las convenciones para que identifique los ríos que hicimos. El azulito, pues los de la vertiente del Amazonas. El azul con verdecito, estos de verdecito, los de la vertiente de la Plata, y los que están amarillitos que van a los salares o a los lagos lacustre, por la cuenca central o lacustre. Espero que haya sido de utilidad el tema y nos vemos en la próxima. Hidrográficas de Bolivia. Vamos a trabajar en Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay. Ahí está. Muy bien. Entonces, hemos recordado algo seguramente que hemos visto en el colegio. Algunos detalles con respecto a recordar algunas cosas. Habíamos hablado, por ejemplo, que el caso del río Rocha, ¿no? Comienza aquí en Sacaba, ¿no es cierto? Entonces lleva el nombre de río Rocha. Hemos dicho que en cierto momento se junta con el río Tapacarí y es lo que lleva el nombre de río Grande, ¿no? Tiene el aporte principal del río Piraí, de Santa Cruz, seguramente a todos nos es familiar. Hace este recorrido, ¿no? Lleva el nombre de río Mamoré, ¿no? Y en un cierto momento toma el nombre de Madera y eso es lo que aporta, ¿no es cierto?, al río Amazonas, y sabemos que esto aporta al océano Atlántico, de lo que estamos hablando con relación al ciclo hidrológico, ¿no? Si observamos todo lo que está pintado en azul, ¿no?, que observamos aquí, y lo que es la definición de cuenca, ¿no?, en el sentido de que todas estas aguas, ¿no?, que se llegan a juntar, todas aportan a un punto único de salida, y es por eso que lleva el nombre de cuenca, ¿no es cierto?, cuenca, ¿no? Estamos hablando de toda esta superficie, ¿no?, y que tiene esa característica que todas sus aguas, ¿no es cierto?, se juntan en un punto único, en este caso en la parte noreste de nuestro país, va todas estas aguas, ¿no? Y todas estas echan en un punto único lo que sería el océano Atlántico, ¿no? También tenemos otra cuenca, ¿no?, que ya es en la parte sur de nuestro país, que es la cuenca del sur del Plata, ¿no? Esto es su aporte hacia el sector de Argentina, ¿no? Y también ahora podemos ver también lo que es la endorreica, ¿no es cierto?, con la característica que esta no tiene un punto de salida, como es este caso, ¿no?, de estas otras cuencas, sino que todas se juntan ahí, lo que pasa en el altiplano, ¿no? Entonces, tenemos esas tres cuencas y seguramente hemos visto este concepto que les hablaba de cuenca, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿no?, con relación a la hidrografía de nuestro país. Muy bien, continuemos.
Entonces estamos hablando sobre el tema de cuenca, con eso sí, ya está claro, ¿no? Ahora, vamos a ver lo que hemos visto en términos de gráfico, pero a través de un esquema de lo que estaría pasando el movimiento del agua y lo vamos a interpretar a partir de este esquema que lo tenemos aquí, ¿ya? Entonces, a ver, permítame cambiar de color. Vamos a usar el rojo. Ya. Habíamos dicho que podríamos suponer que el inicio del ciclo hidrológico se estaría dando a través de lo que correspondería la evaporación, ¿no es cierto? Entonces, la evaporación que se estaría dando, ¿no? De lo que serían los ríos y océanos, ¿no? Entonces, en cierto momento se va a condensar, vale decir, la condensación sabemos que es el paso del estado gaseoso al estado líquido, ¿no? Y justamente esto es típico para todos, si recordamos esta experiencia, por ejemplo, cuando en la mañana, ¿no? Hacemos hervir el agua, ¿no? En nuestras calderas, y justamente si destapamos la tapa, vamos a encontrar ahí ciertas gotitas, ¿no es cierto?, que se han formado. ¿Y qué ha pasado? Que justamente se ha dado el proceso de condensación, ¿no? Sucede que el agua que está en estado gaseoso, ¿no es cierto?, asciende a la parte superior, ¿no es cierto? Entonces tiene el contacto ahí con esa superficie fría, entonces, y eso hace de que se transforme en estado líquido, ¿no? Del gaseoso al estado líquido. Y ahí lo tenemos en términos de precipitación. ¿Está bien? Entonces, cuando tenemos la caída del agua en términos de precipitación, entonces se da un proceso de intercepción. Vale decir cierta cantidad de agua que sería interceptado, ya sería por la vegetación, ¿no es cierto?, o podría ser por la cubierta de las casas, entonces da esta intercepción, ¿no? También vamos a ver lo siguiente, a partir de la caída de la precipitación, vamos a tener el flujo superficial, ¿no? Entonces vamos a ver que un cierto momento el agua que haya caído como precipitación, ¿no? En un cierto momento, cuando se tenga la saturación, ¿no? Del estrato del suelo, entonces vamos a tener este flujo superficial que estamos viendo, ¿no? Un flujo que va a ir por la parte superficial, ¿no? Pero vamos a tener una cierta cantidad de agua, ¿no? Que va a infiltrarse, ¿no es cierto? Entonces el estrato de suelo generalmente va de 2 a 3 metros, ¿no? Entonces esta agua va a infiltrarse y una cierta cantidad de agua, entonces también esta cantidad de agua infiltrada, una parte va a moverse y eso es lo que estaríamos llamándolo flujo subsuperficial, ¿no? Que está por debajo de la superficie del suelo. ¿Está bien? Entonces, este flujo superficial se va a convertir en lo que es la escorrentía superficial, ¿no? Esto, por ejemplo, el caso de un río, ¿no? Va a estar escurriendo de forma superficial. Entonces va a pasar algo interesante por lo que tenemos estas dos flechas aquí, ¿no? Una parte de este flujo subsuperficial, entonces puede salir, ¿no? Y aportar a la escorrentía superficial, pero también de la escorrentía superficial una cierta parte, ¿no? Nuevamente estaría convirtiéndose en flujo subsuperficial, ¿no? Va a haber ese intercambio entre estos dos. ¿Está bien? De lo que corresponde a la infiltración, va a haber una parte que se va a infiltrar mucho más a mayor profundidad y que va a corresponder la recarga y flujo de agua subterránea, ¿no es cierto? Ya en la parte más abajo vamos a tener el agua subterránea, que también vamos a tener un intercambio, ¿no? De volúmenes de agua entre estos acuíferos y lo que va a ser el flujo superficial, ¿no? Entonces, tanto lo que se refiere a la escorrentía superficial, que lo hemos visto a través de la hidrografía de nuestro país, por ejemplo, lo que es la cuenca del Amazonas, entonces tenemos, ¿no? El aporte de agua que va desde Sacaba, se mueve a partir de lo que va a ser este río, y en cierto momento sí o sí va a llegar, ¿no? A los océanos, como estamos observando, ¿no? También de la misma forma,
lo que va a corresponder este aporte de agua de flujo subsuperficial también va a llegar a aportar o llegar al océano, ¿no? Claro, no de forma tan inmediata, tan rápida como va a ser este otro aporte, ¿no? Lo mismo lo que se refiere al aporte de los acuíferos también va a aportar, no de forma tan rápida como esto, ¿no? Va a tardar años seguramente, pero el objetivo es que va a llegar aquí, ¿no? Entonces, también a partir de lo que se refiere a la infiltración, ¿no es cierto? Una cierta cantidad de agua infiltrada va a ser absorbida por las raíces de las plantas, ¿no es cierto? Entonces sabemos que a partir de las raíces, las plantas no absorben el agua, ¿no es cierto? Y aquí es muy importante, ¿no? Lo que cuando estemos considerando el tema de riego y precisamente el que debemos aportar esta cantidad de agua artificial, esa es la que va a reemplazar al agua natural que es la precipitación, ¿no? Entonces el riego. Y la cantidad de agua, ¿no es cierto?, que vamos a regar va a requerir, ¿no?, del tipo de planta, del tamaño en que se encuentra la planta, ¿no es cierto? Si echamos por demás riego, pues podemos hacer que nuestras plantas también fallezcan, ¿no es cierto? Y pasa, no es que y alguna vez esto se piensa, le voy a poner harta agua, y no, pues ahí pasa ese proceso, ¿no? Que nuestras plantas pueden morir de mucha agua, pueden ahogarse, ¿no? Entonces, esa cantidad de agua absorbida a través de las raíces por las plantas, ¿no? Entonces también posteriormente se convierten en transpiración. Mire, el agua o lo que vamos a abastecerle a la planta no es todo el agua para que lo use en la parte del tejido. Apenas el 1% se queda en lo que se refiere a su estructura, ¿no?, celular ahí de las plantas. El resto, el 99% es para transpirar, ¿ya? Para transpirar el agua. ¿Sí? Entonces esa transpiración también, ¿no?, también va a formarse nuevamente como la evaporación, ¿ya? Entonces de esa forma podemos interpretar este ciclo hidráulico que lo estamos viendo como un sistema que se va moviendo así de forma iterativa, ¿no?, sin llegar al fin. Muy bien, continuemos. En términos de lo que se refiere, lo que sucede en la parte como agua subterránea, entonces aquí tenemos la superficie de suelo, aquí tenemos lo que corresponde este estrato de suelo, entonces una recarga por percolación, ¿no es cierto? Vamos a tener aquí las profundidades, lo que son los acuíferos superficiales y acuíferos profundos que tendríamos, ¿no? Entonces, cuando tenemos aquí el caso de un río, hay un intercambio, ¿no?, de agua, o sea, un aporte que se da de agua subterránea hacia el río, ¿ya? Entonces, tenemos la percolación hacia los estratos más profundos que tendríamos, ¿no? Y por supuesto tenemos la explotación, ¿no?, de agua por la perforación de pozos, ¿no? Todo depende, y eso seguramente recordando lo que habíamos visto en geología, tenemos dos tipos de acuíferos, ¿no es cierto? Los acuíferos confinados y los acuíferos no confinados, ¿no? Si recordamos un poquito de estos conceptos, el acuífero confinado, como su nombre indica, confinado, ¿no es cierto?, significa que tanto en la superficie o en el estrato superior y en el estrato inferior, ¿no?, estaría rodeado de estratos impermeables, ¿no? Entonces, eso supone que el agua que lo tendríamos ahí, en términos de una cantidad de agua, entonces no sabría por dónde salir porque es como estuviera sometido a una presión fuerte, tanto por arriba y por abajo, ¿no es cierto? Por eso lleva el nombre de acuífero confinado. Pero no podríamos pensar que esta agua subterránea, eso quiero romper ese mito tal vez, uno puede suponer, muchas veces escuchado, que se habla, las venas, hay unas ciertas venas aquí en el agua que está parada y uno supone que como si fueran unos ríos aquí en la parte subterránea y que el agua se está moviendo así como lo conocemos el río en la parte superficial, pero no es así, queridos estudiantes. No es así. El agua se mueve inclusive
apenas 1 milímetro por cada día, ¿no? Va intentando buscar ahí los intersticios, ahí de repente ciertas fracturas que habría en las rocas ahí, apenas se va moviendo, ¿no? Lo que correspondería al movimiento del agua subterránea, ¿no? Entonces, cuando tendríamos el caso de un acuífero confinado, ¿no es cierto? Y haríamos la perforación correspondiente y por la presión interna que tendría, que sería como una especie de una caldera que, o una olla a presión que seguramente hemos tenido la oportunidad, ¿no es cierto? Entonces, tanto el vapor ahí que está en este estado de ebullición y que con unas ganas tremendas de salir el agua, ¿no? Por eso confinado, está confinado ahí, unas ganas tremendas de salir. Es por eso que cuando se hace la perforación, ¿no? De un pozo, el agua sale de esta forma, ¿no? Con fuerza, ¿no? Y es lo que se llaman los pozos artesianos, ¿no? ¿Por qué? Porque se le está dando una oportunidad de salir esta agua que está sometida a una presión y por supuesto que a la oportunidad que se le dé, estos acuíferos confinados van a salir de esa forma, ¿no? Bien, y el acuífero no confinado, vamos a tener en la parte inferior un estrato impermeable, una roca, pero en la parte superior no vamos a tener este confinamiento. Por eso la palabra de acuífero no confinado. Entonces el comportamiento de esto, cuando hagamos la explotación correspondiente, ¿no? La perforación, no vamos a tener esta salida de esta forma, como estamos viendo ahí, ¿no? Entonces seguramente el agua llegará hasta un cierto nivel, ¿no? Entonces, por lo cual tendremos que recurrir a un sistema de bombeo para sacar esta agua, ¿no? Es de esa forma se convierte o se comporta un acuífero no confinado. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso en términos del comportamiento del agua subterránea, ¿no? Si observamos en esta gráfica, ¿no? Lo que corresponde al movimiento del agua, entonces puede moverse en términos de días, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto es algo tan parecido como el caso del río Rocha, ¿no? Y por aquí tendríamos lo que sería la cordillera del Tunari, ¿no? Entonces, si recordamos un poquito ahí tenemos la cordillera del Tunari, y ahí tenemos la parte baja, y aquí estaría el río Rocha, ¿no? Como ahí lo tendríamos, el río Rocha. Entonces, tenemos una zona muy importante, ¿no? Es por eso que se ha puesto el límite de la cota 2750 para respetar esta zona de recarga, ¿no? Que tendríamos, que precisamente el objetivo de esta zona de recarga es que la cantidad de agua que se tenga aquí se infiltre y vaya a aportar a lo que serían los acuíferos, ¿no? Que se encontrarían por debajo. Es por eso que es una zona de protección, ¿no? Pero, bueno, lastimosamente no se está respetando eso y las consecuencias son catastróficas, ¿no? Es por ello el incremento de las inundaciones, y si esto sigue, realmente va a dar pena que se incrementen las inundaciones si no hay el manejo adecuado aquí, ¿no? En un cierto momento vamos a hablar con detalle ese aspecto, ¿ya? Entonces, estas aguas, ¿no? Van a ir, su tendencia es siempre ir hacia el río Rocha, como estamos viendo este movimiento, ¿no? Entonces, puede haber el caso, ¿no? De que se dé el aporte en días, también puede darse en años, ¿no? También en siglos e inclusive milenios, ¿no? Estamos aquí tratando con un acuífero, lo que decíamos, el acuífero confinado, ¿no? Aquí también tenemos otro acuífero confinado, tanto en la parte superior como abajo, estratos impermeables, ¿no? Pero aquí tenemos el caso de un acuífero no confinado, ¿no? Que sus aportes lo estarían realizando así en días y en años. En el caso de un acuífero confinado, sus aportes miden la cantidad de años, siglos e inclusive milenios, ¿ya? Entonces también aquí vemos lo que es la explotación, ¿no? De un pozo. En este caso se ha llegado a un acuífero no confinado. Entonces, pues necesitamos el bombeo y tenemos el aporte del agua subterránea, ¿no? Del que se está explotando. ¿Está bien? Muy bien. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿Algo que no esté claro?
Muy bien. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, el otro concepto son los modelos hidrológicos, ¿ya? Estos modelos hidrológicos es muy importante. Esto lo vamos a ver la siguiente clase por la importancia, ¿ya? Porque requiero más tiempito para explicarse. Entonces, lo que hoy hemos visto a manera de recapitulación, lo siguiente. Hemos repasado ciertos conceptos importantes, lo que es el ciclo hidrológico, ¿no? Entonces, estamos viendo la importancia, ¿no? De cuidar especialmente estas aguas tan económicas y sencillas que son las aguas superficiales, los ríos, y observamos que está en poca cantidad, ¿no? Es de asombrarse, ¿no? También de la misma forma lo que corresponde como agua dulce, ¿no? En los ríos. Entonces es un recurso que tenemos que cuidarlo, ¿no? Entonces, especialmente como ingenieros civiles, nuestras obras de las que nos vamos a abastecer, ya sea para el diseño de sistemas de riego, lo que es para el caso de un sistema de agua potable, ¿no es cierto? Es lo más viable, lo más económico es recurrir a este tipo de fuentes, ¿no? ¿Ya? Entonces hay que cuidarlo. ¿Está bien? Entonces el concepto de cuenca, que lo vamos, que es la clave y va a ser un punto importante de estudio en nuestra asignatura, por lo cual vamos a explotar esa cantidad de agua que se dé en una cuenca, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos el concepto. El otro concepto es la divisoria de aguas, ya no nos olvidaremos de este concepto, la divisoria de aguas, ¿no? Es una línea imaginaria. ¿Está bien? Entonces, nuevamente hemos profundizado lo del ciclo hidrológico, viéndolo a partir de como un sistema, ¿no? Ahí ya estamos viendo el comportamiento en el agua subterránea y bueno, con eso ya está claro lo que estaría, cómo se estaría moviendo el agua. ¿Está bien? Muy bien, queridos estudiantes, les agradezco por su atención, por su presencia. Muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima clase. Tengan todos una linda noche. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta Inge, luego. buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Inge, buenas noches. Quería consultarle. ¿El libro de base cuál vamos a usar? Se ha dado la bibliografía el primer día de clases. Lo que les sugiero es tomar el libro de Bentechov, ¿ya? Ese libro es claro. Ah, bueno, está bien. Gracias. Hasta luego.